qué pasa con nuestros egresados, porque siempre hay esa duda. Los caminos de estudiar arquitectura y estudiar diseño son tan amplios. ¿Cómo es el campo laboral? No hay una sola respuesta para eso. ¿Cómo le va a nuestros egresados? Pues esto es como el espacio para que podamos abordar estas preguntas desde la experiencia de algunos de nuestros egresados. Entonces, hoy hemos invitado a unos egresados súper especiales y siempre tratamos de invitar personas que estén haciendo cosas súper diferentes de lo anterior para que de verdad puedan ver todas las posibilidades y todos los caminos que se pueden abordar desde la arquitectura y el diseño. Pueden ir creando su propio camino y aunque eso suena como papitas, hoy vamos a ver con nuestros egresados que a veces no es tan fácil, que uno tampoco está tan seguro, que uno también duda, que uno también ha ido como encontrándose con decisiones y con momentos en los que uno ha tenido que escoger. Y yo creo que ese es un poquito el espíritu de este espacio, es que nos cuenten cómo han sido sus trayectorias. Ya los cuatro invitados de hoy están haciendo cosas em, que son muy genuinas, como de cada uno de ellos. Creo que son muy como propias y eso es algo bonito. Entonces vamos a arrancar con una conversación guiada. Yo voy a moderar esta conversación hoy porque ya he tenido la oportunidad de entrevistarlos a todos previamente a este espacio. Y para no pasarnos del tiempo, voy a tratar de abordar los principales temas que les dan curiosidad, sobre todo guiándome por varias de las preguntas que nos enviaron por Instagram cuando pusimos la cajita de preguntas de qué le quieren preguntar a nuestros egresados. Entonces, esas preguntas se abordarán, pero también voy a tratar de lograr que al final tengamos un espacio para unas preguntas adicionales si alguien tiene. Entonces, si a lo largo de este evento ustedes tienen preguntas, aprovechamos que estamos en Zoom y las pueden ir dejando ahí en el chat de Zoom y yo les voy abordando poco a poco. También he hablado con todos y todos me han dicho que todos recuerdan estar en esa situación de ser estudiante y estar un poquito perdido y me han dado el permiso de decir que los pueden contactar si alguien se siente súper inspirado por alguno de estos egresados hoy. Ya personalmente he hablado con todos, son súper queridos, están súper dispuestos y también pueden escribirles y pedirles un poco de guía y consejo posterior a este evento, porque yo sé que acá nos acortamos mucho. Entonces, pues nada, antes vamos a darle la bienvenida. Hoy nos acompaña Remedios Pérez, que estudió diseño, ahorita pasó por muchos momentos de su vida, ahorita está trabajando como en un área de investigación en una universidad en Australia, trabajando específicamente en como instrumentos biomédicos, pero también como alta aplicación a sistemas comerciales, ¿no? Como está trabajando ahorita en cosas como diseñar las estaciones de autochequeo de TSA, entonces en las filas del aeropuerto cuando ustedes pasan y seguridad les hacen toda una requisa y creo que todos los colombianos sabemos que se siente ser requisado y ser parado en los aeropuertos. Remedios está ahorita en el equipo que están trabajando en mejorar esto a través de pues tecnología y biotecnología para que sea más como automático y menos como tú colombiano por acá. Eh, ya Remedios nos contará mejor cómo es eso. También nos acompaña Nicole Hakim, que también estudió diseño. Nicole luego también hizo una maestría en biodiseño y ahorita montó su propio emprendimiento junto con otra egresada uniandina nuestra y se llama Spora Studio y hacen biomateriales a base de hongos y tiene también un montón de aplicaciones dentro de la industria muy interesantes que nos traen ahora. También Nicole nos contará cómo fue, cómo pasó de entrar a estudiar arte a pasarse a diseño, a descubrir el biodiseño y terminar en donde está. Bienvenida, Nicole. Y Gracias. también tenemos por el lado entonces de arquitectura dos invitados especiales. Está Alex Olascoaga, que estudió arquitectura y pasó por muchas oportunidades que tiene también la universidad, hizo parte del semillero del Observatorio de Vivienda, trabajó con arquitectos que fueron sus profesores, luego sus jefes, luego empezó a crear su proyecto propio desde lo que le apasionaba en las regiones,
en espacios en donde otras personas no están pensando y él sí. Y además ha llevado una práctica paralela artística de fotografía que incluso lo han publicado en Vogue Italia como uno de los fotógrafos a ver, así como en sus tiempos libres, ¿cierto, Alex? Sí. Y Pilar, que acabamos de perder su imagen, pero ya volvió. Pilar Zuluaga también nos acompaña, también es egresada de arquitectura. Pilar hizo la carrera en arquitectura, luego pudo ir a aprovechar una beca que da la Universidad de los Andes en conjunto con la Universidad de Auburn y trabajar y poder estudiar en temas de paisajismo y luego darse cuenta que termina trabajando con firmas en temas de paisajismo, pero sobre todo de aguas, lluvias, y también se ve un poco que esta pregunta viene más adelante, ¿qué aplicaciones tiene eso, por ejemplo, cómo es el campo laboral y qué aplicaciones tiene eso, por ejemplo, en Colombia, que es un país que sí que sufre de lluvias y desastres naturales de ese estilo y que tenemos mucho que se puede aplicar y aprender. Entonces, pues bienvenidos a ustedes, de verdad, qué honor tenerlos acá, qué alegría. Ya les voy a dejar a cada uno presentarse, pero antes vamos a arrancar porque pues ya he contado un poco de sus logros y los lugares chéveres en los que están trabajando hoy, pero vamos a retroceder un poquito y vamos a arrancar porque no todo es tan claro como se ven hoy en día, unas personas muy felices en sus trabajos, no todo arrancó así de claro. Justo como ya les lancé un spoiler, Nicole, por ejemplo, entró a estudiar arte primero antes de estudiar diseño y fue como un proceso de mezclar. También lo hablé con Meme, con Remedios, que nos decía que a ella tenía un poquito lo opuesto. Entonces quiero preguntarles a ustedes dos sobre eso. Me sentía que muchas cosas del diseño le gustaban y no sabía de pronto cuál era su propia, la cosa que más la identificaba, fue sino como hasta el final de la carrera que lo encontró. Y Nicole arrancó por otro camino, muy indecisa de qué es lo que le gustaba, de qué era buena, y se dio cuenta que empezó por como accidentes de meter otras clases de diseño que pronto era por otro lado, incluso dentro del diseño también hubo otra exploración, ¿cierto? Entonces voy a darles la palabra a ustedes dos para que nos cuenten un poquito cómo es ese proceso y ya vamos a los demás. Cualquiera de las dos puede arrancar, tranquilas. Dale, Nicole. Bueno, em, nada, pues yo empiezo gracias, Vale, por la introducción. No, hoy en día igual no por desmotivar a nadie, todavía las cosas no son tan felices y tan estables. Yo creo que siempre hay, siempre hay esos momentos de incertidumbre, pero sí, como dices, yo empecé por arte. Em, Creo que empecé muy perdida de lo que quería hacer. Yo no estaba segura. O sea, yo sabía que era una persona más creativa que técnica y científica, pero no entendía bien ni siquiera qué era cada carrera. Entonces, porque tengo unos familiares pues están involucrados en el mundo del arte y medio sabía de eso, me metí por ahí y me encontré con que no necesariamente era lo que yo quería hacer. Yo no me veía siendo un artista, por más de que me interesara en una que otra clase, que es natural que no todas las clases le tienen que gustar a uno, yo igual no me sentía como 100% identificado, no veía, digamos, mi camino ahí. Y empecé a meter clases de diseño y empecé, digamos que muy desordenadamente a mezclar las carreras y a cada vez como inclinarme más hacia el diseño porque veía más un espacio para mí en ese campo. Em, entonces, así creo que fue como mi comienzo lleno de tropiezos entre como descubrir qué era la carrera y también descubrirme a mí en el proceso. Em, no sé si eso responde a tu pregunta. No, yo creo que sí, yo creo que eso sí, Sí, me pues siento digamos súper identificada. que... Dale, Valentina. No, no, dale. Yo lo que iba a decir de Nicole es exacto eso, es como que también parte de eso es como vayan navegando paso a paso, como no sientan que tienen que tenerlo todo claro desde el principio, ¿no? Pero ahora sí cuéntanos tú. Hola, qué pena. Me perdieron. Aló. No, Vale. yo te escucho bien, sí. Ah, bueno, buenísimo.
No, es que por un segundo los perdí. No, yo les quería decir como que es totalmente cierto lo que Nicole dice, como que a veces uno empieza una carrera y uno no sabe muy bien, o sea, como que uno tiene una idea de lo que uno quiere hacer, pero tú no conoces la carrera hasta que estás dentro de la carrera. Cuando estás dentro del programa es que tú sabes como qué es lo que tú realmente estás aprendiendo. Y algo súper importante es, algo muy, muy importante que Nicole dice es conocerse a uno mismo. Y pasa, yo siento que también porque a veces nos graduamos muy chiquitos, ese conocerse a uno mismo toma un tiempo y pasa durante la carrera. Entonces, ese conocerse a uno mismo hace como, juega un rol como súper importante en qué quiere hacer uno con esas herramientas que uno le están dando en la universidad. Y yo siento que esos son los dos primeros retos son esos, como que al comienzo es conocerse uno mismo y conocer qué es lo que uno está estudiando y qué es lo que uno quiere hacer con eso. Y eso toma un tiempo, eso no es tan fácil porque además siento que todo esto pasa en una etapa de la vida cuando uno está como creciendo y como cambiando. Entonces, sí, yo, por ejemplo, yo entré, yo era como que me gusta todo. Yo me encanta diseño, estoy feliz, pero no había como algo en específico que yo dijera como que, bueno, ¿qué será por aquí o por allá? Y traté muchas cosas hasta que llegué al punto en el que dije ya como a mitad de carrera, de pronto un poco más tarde, dije como voy a hacer una práctica porque es que esto a mí me encanta y yo quiero ponerlo como en práctica en el mundo real y ver si esto sí es lo mío. Y luego dije como que bueno, no, de pronto no. De pronto y me devolví a la Ajá. universidad y me dije como, Siento que es una forma súper válida de también darse como el espacio de probar otra cosa y es luego en el mundo laboral o de pronto a través de una maestría. Y acá le voy a preguntar a Pilar porque también Pilar me contó como, bueno, entró a arquitectura, ella pensaba que se estaba enfocando en esto, en lo otro, y cuando terminó haciendo una maestría fue un tema súper diferente a lo que, pues no del todo ajeno, pero digamos que no era lo que inicialmente pensó. Cuéntanos, Pilar, un poquito cómo fue tu experiencia. Yo empecé arquitectura porque igual que Nicole y pues un poquito de Remedios me gustaba mucho el diseño y como la parte creativa y como de artes, pero empecé arquitectura y no me gustó. Los primeros semestres estuve como que muy confundida, no quería, no sabía qué hacer y bueno, seguí estudiando arquitectura porque le fui cogiendo el gusto un poquito, como poquito a poquito y ya en último semestre pues se presentó esa oportunidad de hacer la maestría, yo ya estaba en mi último semestre de arquitectura, yo decía, no, fue pucha, me graduó y salgo a trabajar o a seguir estudiando, yo no quería salir a trabajar, no me sentía preparada para salir al campo laboral y dije, no, pues sigamos estudiando, entré un poquito a ciegas, yo sabía un poquito de paisajismo porque hay la unidad de paisaje en séptimo semestre y bueno, entré a la maestría y en verdad parecido a lo que había visto, pero no tanto. Y bueno, golpes de la suerte me terminó encantando, le cogí mucho el gusto y eso es lo que hago ahora. Sí, a veces uno se deja llevar o algunas otras personas como que exploran esas posibilidades y creo que es otro camino interesante. La universidad y sobre todo estas dos carreras tienen muchas oportunidades adentro de la universidad, ¿no? A veces se preocupan mucho por, ya cuando me gradúo, cómo llego sin experiencia, sin contactos y de pronto a veces no están así, no se dan cuenta que los profesores son sus primeros contactos, sus colegas son sus primeros contactos, la universidad en sí mismo tiene un montón de oportunidades para que ustedes vayan cogiendo experiencia. Cuéntanos, por ejemplo, un poquito, Alex, tú perteneciste incluso dentro de la universidad, dentro de un semillero, y eso luego te ayudó también como parte de tu búsqueda laboral después, no solo esa oportunidad como la que, pues muy obvia, obvia la oportunidad de Pilar, que la universidad tiene un convenio para hacer esta beca para hacer la maestría en paisajismo en Auburn, y muchos años se presenta esta oportunidad y no siempre hay muchas personas que aplican, por ejemplo, entonces de entrada hay hasta oportunidades así de claras que a veces dejamos pasar por no estar investigando. Y Alex, cuéntanos ahora sí un poquito cómo fue tu experiencia. Bueno, algo que yo encuentro en común de lo que dijeron es que, pues, la universidad, en mi experiencia, y yo creo que en la de todos, cuenta como con muchos, como con diversos caminos y como es muy versátil para escoger distintos énfasis o lo que tú quieras integrar. En mi caso, pues, le fui cogiendo mucha pasión
y me fui dando cuenta de que también es un grueso de la arquitectura. Y me encontré en uno de los semestres en el semillero de investigación del Observatorio de Vivienda, fundado por Clemencia Escayón, y empecé a participar. Me gustó la idea de poder analizar la vivienda, estar del otro lado, no tanto desde el diseño, sino como generando como ese análisis cualitativo y cuantitativo que a veces es tan difícil. Y eso me ayuda a entenderla, a producir un mejor diseño y también como a encontrar mi primer trabajo, yo creo que de una manera más fácil, como al tener esa habilidad, pues como más avanzada en estudio. Total, y ahí también quiero tocar un poquito el tema de verse acercándose al final, que es como cuando uno hace el proyecto de grado y que a Sí, veces, otra cosa que me gusta decir es como tengan confianza, muchas veces el proyecto de grado es un espacio para explorar cosas que les gustan, a veces les sirven para conseguir trabajo, luego nos contará memes sobre eso, que cuando menos lo pensó, revivió su proyecto de grado y fue una pieza clave para conseguir el trabajo que soñaba. Y otras veces no tiene que ser esa pieza fundamental que define el resto de tu vida, pero sí ir explorando las cosas que les gustan, ser monitores de clases, como por ejemplo le pasó a Nicole, que empezó a crear un poco un núcleo dentro de los temas que le gustaba al interior de la universidad, luego le ayuda a crear una red, como comillas, en el mundo real o en el mundo de afuera. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Nicole, y por qué, cómo cuando te graduaste, decidiste empezar una maestría, porque va a ser un tema que toquemos ahorita. Hay muchas opciones. Pueden graduarse y entrar a hacer una maestría, como nos decía Pilar, que decía, yo no me sentía preparada para salir de una vez a trabajar. A mí me encantaba estudiar y quería seguir haciéndolo. Quiero escuchar de parte de ustedes esos argumentos y esos razonamientos de ustedes qué pensaron, tanto Nicole como Meme también pensaron en un poquito de pronto una práctica laboral, hacer mi maestría, cómo balancearon esas decisiones ustedes y si en cambio decidieron no hacerlo, que es también otro camino perfectamente válido que luego le preguntaré a Alex, pero primero empecemos entonces por Nicole y Remedios. Remedios, ¿quieres ir tú ahora? Dale, de una. Bueno, yo siento que cuando yo me lanzo a la maestría, yo siento que fue un poco, esto va a sonar súper raro, pero siento que fue un poco de suerte. Fue como que muchas cosas se unieron y pasó. Yo no siento que haya sido como una decisión de que yo dije como que ya, mañana mismo me inscribo. Pero pasó algo muy curioso. Había una beca en la que yo estaba muy interesada, yo venía siguiendo desde hace un par de años y yo no sabía si la iban a abrir o no, pero me parecía súper interesante. Era una beca muy, muy atractiva. ¿Qué beca era? Cuéntanos. La beca se llama Potencial de Alto Nivel para las Regiones de Colciencias y la hacen normalmente en asociación con cada departamento. Entonces, por ejemplo, yo soy de La Guajira, la mía era Potencial de Alto Nivel para las regiones, Colciencias y la Gobernación de La Guajira. Entonces, a mí la beca me parecía chéverísima, chéverísima. Yo la venía siguiendo, pero pues claro, pues esos programas uno no sabe cuándo se van a abrir o cuándo van a estar disponibles, uno no tiene como esa claridad. Casualmente, pues yo estaba haciendo mi proyecto de grado cuando la beca la abrieron. La gente aplicó, ellos tuvieron una lista y yo dije, bueno, perfecto, no apliqué, pero bueno, nada, me pongo a trabajar, cualquier otra cosa. Pero mi mamá sí me había dicho como quiero que te vayas un ratico, quiero que vayas y estudies por fuera, no sé qué, pero yo no lo tenía como como en la prioridad, digámoslo. Casualmente cuando yo me graduó, y parece mentira, a los 3 meses reabrieron la beca porque no habían logrado llenar los cupos. Entonces, básicamente, pasó que la reabrieron y yo cuando vi que la reabrieron porque no habían logrado llenar cupos, pues yo me inscribí y literalmente pasó. O sea, así fue. Yo vi que la reabrieron y yo dije, bueno, pues hagámoslo, ¿por qué no? Y ahí a mí me interesaba, ya ahí como que ya había hecho la práctica, yo ya sabía qué no quería hacer y ya tenía una nueva idea sobre algo que yo quería explorar y dije, bueno, usemos la maestría para explorar este nuevo tema. Y así fue ¿En qué como fue tu pasó. práctica en qué fue tu práctica que decidiste, eso no me gustó para nada? ¿Qué qué? ¿En qué fue tu práctica
que nos Mi contaste práctica, ahorita no, a ver, luego que no te gustaba, pero es que muy curioso. La práctica, de hecho, yo aprendí un montón, pero la práctica fue en consultoría, en de riesgos, que ha sido muy útil, de hecho, me ha sido muy útil la experiencia, pero definitivamente yo dije como no es esto lo que yo quiero hacer para toda mi vida, pero sí, fue en consultoría de riesgos. te perdí un poquito. ¿Soy yo? ¿Ustedes me escuchan? No, soy yo la que no te No, escucho. es Remedios. Ah, Se es perdió la Remedios. conexión. Sí. Hola, sí, mi conexión está terrible. Apagué la cámara Ahí. justamente por eso. Ah, bueno, listo. Pero bueno, entonces hiciste consultoría y te diste cuenta que eso no era necesariamente lo que te encantaba en la vida y te fuiste con esta beca a que a que entraste, a que Ah, estudiaste. bueno, entré a estudiar una maestría en diseño interactivo en Monash University. Entonces sí, me fui, empecé la maestría, me gustó, pero sentía que mucho de lo que aprendía yo ya, de cierta manera, ya lo sabía, como que eran bases que yo en su momento sentí que las tenía y que las tenía sólidas. Entonces lo que hice fue que me cambié. Yo sí, yo sí no tengo miedo a cambiar cuando algo no me gusta. Entonces me No cambié lo de... tengan. Yo, o sea, eso sí, ahí sí la invitación es esa, no tengan miedo, si algo como que sienten que de pronto no, que no les está yendo bien o que no les gusta, pues busquen otro lugar, o sea, o traten algo diferente. A mí sí pues me sirvió mucho eso, yo me cambié luego a diseño colaborativo, me pareció chéverísimo, básicamente fue eso, salté de un lado a otro. Eso está muy bien. Nicole, ¿cómo fue tu proceso de decidir hacer como estos pasos? Bueno, pues un poquito muy diferente, la verdad. Yo creo que yo, pues como les dije, empecé muy perdida y empecé como esa búsqueda de mí y de lo que quería hacer más adelante. Y en el proceso de la carrera me encontré, bueno, finalmente yo me terminé pasando a diseño completamente y terminé una opción en arte nada más. Eh, pero pues me encontré con otro mundo en diseño que es que en diseño hay demasiadas, digamos, opciones y no hay algo tan específico o detallado. Entonces, como que hay dos énfasis que uno puede escoger. Entonces ahí después fue como, ya decidí que no era arte, era diseño, pero ahora tengo que decidir qué diseño. Y ahí fui como encontrando cómo cerrar esa brecha grande que, digamos, no tenía tan clara. Y como ya a mediados de la carrera me encontré con un tema que ya empecé como a sentir como esto sí me apasiona hacer, que es el biodiseño. Entonces yo antes de eso sí, a mí me encantaba el diseño y cada vez estaba, digamos, entendiendo más como es, acá me siento que soy buena, acá me siento que me motiva a lo que estoy haciendo. Pero ya cuando encontré el tema del biodiseño fue que me empezó a interesar muchísimo, o digamos empecé a encontrar como mi propósito de lo que estaba haciendo. Y en ese momento solo había una clase de biodiseño que daban entre una profesora de diseño y una de biología. Entonces yo lo que hice después de esa clase fue buscar cómo unir casi que todos mis proyectos o todas mis clases, involucrarlas a algo parecido que me pudiera como seguir llevando ese camino. Y empecé a meterme a ser monitora de esa clase, a ver qué había, qué estaba pasando con ese tema en otros lugares. Entonces me empecé a acercar mucho a las profesoras, que es lo que te contaba, Vale, de que hay veces uno puede estar en un sitio y no estar aprovechando las oportunidades. Un poquito lo que decías sobre que en la universidad, o digamos, Pilar, tú que tomaste como esa oportunidad de esa maestría, muchas veces uno como que pasa por un sitio, como pasa por una universidad y en verdad no está como viendo o aprovechando todo lo que tiene por ofrecer. Y creo que ahí fue cuando yo me di cuenta, ya iba como para sexto, séptimo semestre y yo no estaba en verdad tomando tantas oportunidades que habían como acercarme a los profesores, que fue lo que empecé a hacer cuando quería saber más de este tema, involucrarme más en el laboratorio, empezar a ver qué oportunidades habían. En ese momento habían muchos challenges, como concursos para mostrar sus proyectos como dentro de la universidad, también afuera. Entonces empecé a tratar como de encontrar todas esas otras oportunidades que me motivaban cada vez más y me retaban más hacia lo que quería hacer. Y ya terminando la carrera, me pasó un poquito como tú, Pilar, que dije como yo en verdad creo que
y más en el mundo en el que yo me quería enfocar, que era pues este tema tan nuevo, no había, digamos, una carrera o una profesión a la que yo pudiera entrar y trabajar para tener experiencia ahí mismo. Entonces busqué qué había por fuera que podía seguir, digamos, creciendo en cuanto al biodiseño. Y así fue que encontré mi maestría y directamente de graduarme de la universidad pasé a hacer la maestría en biodiseño en Londres. Pero creo que lo que más cultivé durante ese tiempo que me empecé a involucrar tanto con este interés en este tema fue los vínculos que dejé en la universidad, que fue como planté unas semillas y cuando me fui, ahora estoy, digamos, pudiendo un poco recoger como esas cosas que cultivé o esas raíces que sembré en la universidad, porque hoy en día tengo una relación muy cercana con las profesoras, que son mis mentoras en mi emprendimiento, y ahora también se abrió como una nueva oportunidad en la que estoy dictando un curso, entonces creo que uno nunca sabe por dónde lo lleva el camino, y yo estando en la universidad tampoco era la más juiciosa que, digamos, me la pasara todo el día ahí como estudiando, sino que también creo que era como más crear esos lazos que me siguieran manteniendo cercana a las oportunidades que ofrece la universidad después de graduada también. Gracias, Nicolás. Más siento que tú y Remedios mencionan algo importante y es como esas cosas que se van viendo en la universidad y lo traigo a colación con algo que dijo Pilar. em, Luego uno no se da cuenta como tantas bases que uno tiene y yo siento que eso es un mensaje que sí que quiero dejarle a los estudiantes y es un poco confíen en lo que llevan. Ayer lo dijo el decano en un discurso frente a los nuevos egresados que ya era el evento de despedida de graduandos y creo que ustedes sí que lo saben, incluso Alex también te retomaré este tema. Y Remedios, tú lo mencionabas, cuando entraste a esa maestría, tú sentías que ya muchas de esas bases las tenías, hay muchas de las cosas que ya conocías. Y Pilar, cuéntanos también un poquito cómo fue tu experiencia dentro de esa maestría. ¿Te sentiste súper perdida? ¿Entendías lo tuyo? ¿Cómo fue, cómo navegaste? Porque a veces uno se mide en estos grandes escenarios, ¿no? Como ahora estoy haciendo una maestría en Londres, en Estados Unidos, ¿no? En Australia o me lanzo al mundo laboral y empiezo a abordar temas grandes y a liderar proyectos y yo qué sé, o sí sé. Luego iré a ti, Alex, para que nos des tu mirada desde el mundo laboral. Creo que es una gran duda que tienen todos, pero primero cuéntanos, Pilar, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, a mí me pasó que al principio me sentí muy perdida, pero o sea, me sentía muy perdida porque me dio muy duro el cambio. Ahora, yo soy de Armenia, en el Quindío, que es una ciudad muy chiquita. Cuando me mudé a Bogotá, pues me dio muy duro el cambio de una ciudad pequeña a Bogotá y luego cuando me fui a hacer la maestría, pues pasé de vivir en Bogotá a esta ciudad, Auburn, que es una ciudad universitaria que es, si Armenia es chiquita, estos son 3 cuadras. Entonces me dio muy duro ese cambio. Eh, Como que eso me afectó mucho emocionalmente, pero en cuanto a mis habilidades como arquitecta, en todo lo que aprendí en la carrera, en verdad, buenísimo y creo que eso es algo que varios de nuestros profesores en la maestría nos resaltaron a mí y a mis otros compañeros, que uno de ellos es de la Javeriana y otros dos son de la Universidad en Quito. Nos decían es que ustedes, los estudiantes latinoamericanos, tienen un nivel altísimo y vienen acá y se nota demasiado. Entonces nosotros en verdad resaltamos mucho porque teníamos unas bases técnicas súper buenas. Yo en arquitectura la expresión del dibujo demasiado buena. Entonces cuando lo empezamos a traducir al paisaje, pues ahí fue un poco el choque porque era como esta mentalidad arquitecta tenía que pasarla a una mentalidad de paisaje que pues las personas, no sé si todavía está la unidad de paisaje en la universidad o si hay clases parecidas, pero es un poco diferente, no es, la traducción no es tan obvia, los proyectos que yo estaba haciendo ya en los últimos semestres de arquitectura, muy diferentes a los que empecé a hacer en esos semestres de la maestría, pero había algo que me encantaba y es ArcGIS, los sistemas de información geográfica. Yo vi como 1 o 2 clases en los Andes de este tema y me encantó y como que se me dio muy fácil. Entonces entré a la maestría y nadie sabía usar este programa. Entonces de una, pues todos mis compañeros como que, ay, por favor, explican, no sé qué. Entonces, pues de manera muy informal me empecé a convertir como en la monitora de ellos y a enseñarles
me encanta, o sea, me gusta tanto a tal punto que en este momento estoy haciendo otra maestría relacionada con eso. Y que también es mucho lo que hago en mi trabajo en este momento. Entonces, como que poquito a poquito mis intereses se fueron acumulando desde la universidad a la maestría, luego a mi campo laboral y ahorita a la segunda maestría que estoy haciendo. Total, y yo creo que esas habilidades también es algo que se refleja mucho y que uno se pone muy a prueba cuando empieza a tener su primer empleo, esas primeras oportunidades laborales. Y ahí sí que nos puedes contar tú, Alex, cómo te sentiste cuando pues tú decidiste empezar a buscar trabajo, cómo lo encontraste y cómo fue trabajar dentro de algo que ya te dejo hablar, pero tú me contabas que es una experiencia muy interesante cuando uno trabaja en una firma, comillas, pequeña, porque puedes tener grandes responsabilidades. Es diferente cuando uno entra como a una firma gigante y uno tiene como solo una tarea muy puntual. Ambos son caminos súper válidos, pero en este te permitió como medirte a muchas cosas que ya sabías o no, que traías. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia para ti, Alex. Sí, bueno, en mi caso, yo decidí como empezar con una práctica antes de como salir de la universidad sin ninguna experiencia y tener ese primer contacto. Y bueno, ahí sí, diferente a la experiencia de Remedios, encontré una práctica en una oficina de arquitectura de una escala pues intermedia, más pequeña, que como tú estabas diciendo, me permitía como entrar más en los proyectos y precisamente como que poner en práctica como todo ese conocimiento que pues conjugaba muy bien como con la idea de el dueño de la oficina que pues también es profesor de la universidad por casualidad. Entonces pues empecé a tomar proyectos de vivienda precisamente pues lo que a mí me gustaba, empecé a tener pues esas tareas de diseño y a estar involucrado en eso. Y ya luego, pues otras experiencias académicas y profesionales como de concursos, me empecé a meter en el tema de obras públicas, entender el tema legal y muchos aspectos que ahí sí ya uno se enfrenta como con un mundo que uno desconoce, porque pues uno no lo puede saber todo y es un gran miedo cuando uno sale de la universidad, como que no me siento preparado o no sé esto y está bien no saber y es el momento precisamente como para meterse de lleno a investigar y como a empezar a sumergirse de todo lo que necesita la profesión para funcionar. Que es súper válido, ¿no? O sea, pues ya hemos escuchado la experiencia de Remedios, Nicole, Pilar, que decidieron ir por el camino de hacer una maestría, Pilar, que ahora está en su segunda maestría. O sea, ese es súper válido y es un camino, pero también, Alex, me parece muy interesante eso que tú dices, que también desde la práctica laboral uno sigue aprendiendo y hay muchas oportunidades de seguir investigando y aprendiendo de temas nuevos, ¿cierto? Sí, sí, porque te vas encontrando con muchos retos que de pronto, bueno, es genial si tú estás en una firma, no sé, como Gensler o de diseño muy grande, pero te encuentras con unos retos de diseño más cercanos, por ejemplo, con el cliente, que son experiencias que ya tú tienes en la práctica y te permiten pues aprender a cómo trabajar y a entender ese personaje y el entorno para el que diseñas e ir aprendiendo de distintos, pues de esas distintas dinámicas en el Y trabajo. te voy a hacer una pregunta que te saltaste ahí rápidamente, pero yo sé que los estudiantes quieren saber cómo encontraste esa primera práctica y cuál fue. Ah, bueno, sí. Primero empecé a buscar por todo lado, por muchas páginas de empleo, pero me resultó saliendo varias oportunidades, de hecho, por la página del CTP de los Andes y apliqué y fue rápido el proceso y encontré así como fácil la práctica y así el trabajo porque pues en esa misma firma pude continuar trabajando como arquitecto y pues seguir ya O sea, desempeñando. hiciste la práctica y luego te contrataron Sí, cuando se acabó, ujú, que es
una buena forma. A veces uno hace esa práctica, como decía Remedios, y se da cuenta que de pronto por ahí no le gusta, pero si sí le gusta, es una oportunidad de crecer ahí. ¿Cuál era la firma en la que entraste? De la carrera acabamos. Claro, verdad. Ya me lo habías contado, sí, que es parte también, ¿no? Fernando de la Carrera es un profesor dentro de la universidad, entonces también ahí hay espacios de oportunidades que se van abriendo. Yo sé que a veces no tenemos mucha fe en el CTP, acá hablando con la honestidad, no es que normalmente donde encontramos un montón de oportunidades, pero sí las hay, entonces por lo menos no se dejen pasar de que de pronto estén y no las estén viendo. Em, pero también me imagino que buscar un primer empleo y algo que les guste es facilísimo para ustedes. ¿Fue así su experiencia? Esta pregunta ya va para todos. No, No, ¿quién quiere contarme cómo fue su experiencia? yo apliqué a 35 trabajos antes de estar en el que estoy. Ok, ajá, ya vamos hablando, porque tenías ya algo preparado, algo estaba listado para ti, no, a veces lo que no vemos es como tengan fe, oigan, no, normalmente no es el primer trabajo, ni el segundo, ni el tercero, de pronto es el número 35 que pasaste tu hoja de vida. Remedios, ¿nos quieres contar un poquito también cómo fue cuántas hojas de vida enviaste tú? Oiga, no, yo perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta. Yo tengo un Excel. Yo lo que pasa es que debía haber visto el Excel antes de entrar a esta videollamada. Fue muy chistoso. Una amiga, muy maravillosa ella, de ingeniería industrial de la universidad, cuando yo estaba como empezando a buscar trabajo y en algún punto estaba como un poquito desesperada, me dijo como que, mira, te tengo la táctica. La táctica es, mira, aquí te paso este formato. Ella me pasó un formato de Excel y no les miento, chicos, como que yo, en verdad, yo creo que yo pasé los 35, les juro. Y apliqué un montón. Y aparte, era como, yo traté de hacer un ejercicio riguroso de a dónde estoy aplicando, en cuáles sí me están llamando a entrevista, en cuáles no, y por qué, como que estudiar por qué no para mejorar para las próximas aplicaciones. Y eso fue un montón de trabajo y no fueron un montón, o sea, yo creo que fueron como, por ahí le pongo algunos 50 o más. ¿Y qué tips les darían? Alex también luego, después de tener este primer empleo, luego, ¿qué pasó? Bueno, yo, pues vino la pandemia, desafortunadamente surgió como ese evento. Hubo un periodo como de recesión en el que otra vez me tocó buscar empleo, no fue fácil. Me tomó un tiempo como para seguir pensando mis cosas, como que será que es momento de como de empezar una maestría, de seguir buscando trabajo y pues me fui dando cuenta de que también uno se va conociendo más y uno va encontrando como, aparte de sí que es muy importante tener en cuenta como el perfil profesional y algo muy organizado como un Excel que pues en algún punto yo creo que muchos hemos hecho, pero también como que hacer match de tu personalidad laboral, o sea, cómo te ves y cómo te proyectas tú con el empleo que quieres encontrar y tener como esa empatía con el empleo que tú estás buscando. De pronto no sucede así con todo el mundo, pero a mí sí me sirvió como conocer, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho lo análogo, que disfruto del diseño, que disfruté de esa escala como pequeña y cercana. Entonces como que empecé a buscar oficinas afines, y no me veía de pronto como alguien más corporativo, o como un nómada digital, como muy apartado del trabajo, como pues surgieron muchos trabajos en la pandemia. Y entonces, pues me fui definiendo más y logré encontrar otro de mis trabajos en una firma similar con Fidel Mendoza, acá en Bogotá, donde aprendí mucho como de la sensibilidad artística y de también cómo comunicarse con el entorno y cómo pues diseñar proyectos como más ajustados a un cliente. Entonces, pues ahí fui siguiendo como con ese camino por la parte de experiencia profesional, laboral. Y creo que eso es algo importante también, que a veces, aunque es un proceso en el que hay que confiar,
Remedios encontró su Excel, aplicó a 68, o sea, por ahí vamos, o sea, vamos con mínimo 40, podemos pasar por 68. También a veces es también una opción válida decir, de pronto aún no está el empleo que yo quiero y de pronto eso es una oportunidad para crearlo o ver cómo que pasa cuando cogemos el camino del emprendimiento. Cuéntanos un poquito, Nicole, cómo tú llegaste a decidir emprender, crear tu propia empresa, pues tu propio emprendimiento y luego también volveré a Alex que empieza a explorar esos caminos propios también. Súper. Pues sí, antes de contarles sobre un poco sobre como la parte del emprendimiento, yo creo que como que quisiera enfatizar lo que están diciendo todos y es, uno dice como en chiste hoy en día cuando ya del otro lado uno tiene un trabajo, como apliqué a 1000 trabajos, pero yo creo que como desde la perspectiva de un estudiante que oye eso, uno nunca se imagina lo duro que es el proceso y es así para todo el mundo, o sea, creo que no hay excepción, no importa el camino que uno escoja, ya sea el laboral, ya sea el emprendimiento. Creo que no hay una ruta fácil y uno se encuentra como después ese tema que hablábamos de entrar a la universidad y estar como en esa incertidumbre de no saber bien por dónde es el camino, vuelve y se la encuentra uno cuando se gradúa y tiene que entrar al mundo como profesional. Entonces yo creo que es como para el estudiante que va a empezar ese proceso, creo que es el mejor consejo que puedo dar es como esa, tener paciencia y persistencia, porque eso que dicen que la única forma de llegar a lo que uno quiere es como atravesando la parte difícil. Entonces, cuando uno aplica 100 trabajos, uno lo puede ver como son 100 rechazos que son duros para uno en el autoestima, en la confianza de, ¿será que yo sí soy bueno para lo que quiero, para lo que hago? O como que uno se cuestiona muchas cosas de uno como persona y como profesional, pero después se da cuenta que en todos esos procesos de aplicar y darse cuenta como de pronto mi hoja de vida la tengo que pulir, de pronto tengo que practicar más cómo hacer entrevistas y toda esa práctica y todo ese ejercicio que se hace a través de cómo entrevistar es lo que lo lleva a uno a conseguir el trabajo que finalmente uno quiere. Y lo que dices, vale, no es de pronto el primero o de pronto no es la primera o la segunda o la número 60 aplicación, pero eventualmente como te lleva a ese camino y creo que uno aprende mucho en la universidad, pero creo que aprende mucho más en el hacer de esas experiencias, de entrar al primer trabajo y encontrarse con que muchas cosas uno las sabe, muchas cosas no, y que en el emprendimiento pasa un poco lo mismo. Uno está un poco más a la deriva, como en cuanto a que uno no tiene como un líder o un jefe diciéndote cómo hacer las cosas, pero uno también está aprendiendo, o sea, está aprendiendo montones que en un salón o en un trabajo, digamos, de pronto no estarían tan de frente o sea, como que no las estaría uno absorbiendo, aprendiendo tan de frente. Em, y pues la ruta del emprendimiento hay también un peso muy grande, o por lo menos en mi caso, hay un peso muy grande que es el emprender tan joven. Uno siempre se cuestiona esos años, digamos, que está sacrificando de tener experiencia laboral en una empresa. Y esa balanza que hay que poner entre seguir haciendo lo que uno quiere. En mi caso, por ejemplo, como el tema que yo quería era muy nuevo, yo me especialicé en eso y después hay trabajos que ofrecen, digamos, cosas parecidas, pero no hay muchos trabajos que te ofrezcan directamente lo que uno quiere hacer. Y entonces esto aplica para todos los campos. Muchas veces uno aplica muchas cosas y no se identifica con todas las descripciones de los trabajos y después se da cuenta que o sea, no está una ruta escrita literal que se tiene que seguir al pie de la letra. Y con eso me refiero a que tanto en aplicar a trabajos como en emprendimiento, como en buscar sus propios caminos, también es una ruta que está medio invisible, pero está ahí. ¿Y qué pasa? Conozco gente que también salió de estudiar lo que yo estudié, se encontró con que no hay casi trabajos con este tema porque es un nicho muy pequeño y no hay como una carrera profesional que aborde esto que estudiamos, pero entonces empiezan como a abrir caminos por ellos mismos, a crear trabajos en compañías donde no hay, que obviamente es algo muy difícil, pero es lograble, otras personas a hacer su propio camino y a emprender, otras personas a empezar por otra cosa dentro de una compañía, ganar esa experiencia y después ir como abriendo esta nueva rama dentro de esa empresa. Entonces, creo que no hay un camino escrito y uno no puede como desmotivarse y rendirse en el proceso de aplicar, que es
pues horrible porque es un periodo de transición en la que hay mucha incertidumbre. Sí, eso es cierto. Hay incertidumbre y a veces es un proceso de encontrar también, escucharse a uno mismo, como tú estabas diciendo, a veces también dentro de esas 60, 40 aplicaciones que enviaron, no todas de pronto uno se sentía súper identificado, súper emocionado y de pronto uno empieza a aprender por ahí, uno no estaba tan emocionado y de pronto ellos tampoco estaban tan emocionados con uno porque simplemente no era un match. Em, pero sí confiar y no autosacarse de las cosas, que es algo que hablé con todos un poquito, y es que a veces uno, no, ese, más fácil aplico a este trabajo que no me emociona tanto porque cumplo todos los requisitos, en vez de aplicar a este que me sueño, pero que me faltaba, no sé, uno de los 10 requisitos no cumplo uno, y que uno a veces es muy duro con uno mismo y se saca, pero de pronto, ¿qué pasa si uno se presenta? ¿Qué pasa si uno lo intenta y muchas veces como que da otros resultados y explora otros caminos? Entonces también te quería preguntar ahora, Pilar, como nos contaste, aplicaste un montón de trabajos y en qué terminaste trabajando, que hay ya vamos como cerrando y les pregunto a todos qué están haciendo en este momento para darle un poquito de espacio a unas preguntas que me están llegando. ¿Listo? Bueno, yo de los 35 que apliqué, tuve entrevista con varios y una de estas entrevistas fue con la que es mi jefa en este momento y en verdad súper chévere, o sea, la conversación fluyó súper bien, nos entendimos súper bien y al otro día me estaban mandando la oferta de trabajo y así fue como terminé este lugar. Pero quiero decirles a los estudiantes algo muy importante, es ahora que yo estoy como del otro lado y que estoy, yo trabajo en una firma de paisajismo, nosotros también somos de escala pequeña, entonces también estoy muy enterada cuando hacemos procesos de reclutamiento como de practicantes o cuando necesitamos diseñadores. Oigan, en verdad, uno los entrevista a ustedes, tanto como ustedes nos entrevistan a nosotros como empresa. Entonces, eso es algo que a mí me hubiera gustado haber sabido cuando estaba aplicando a trabajos, haber filtrado un poquito más el proceso, porque obviamente a los 35 yo no quería trabajar en todos esos lugares. O sea, fue un poco el desespero y un poco el momento en que estaba, como decían todos, pues muy perdida, no sabía qué hacer, solo quería encontrar un trabajo, pero pues a mí me gusta me tomaba el tiempo de pausar y decir, no, es que yo en qué lugar me sueño trabajando, yo no quiero trabajar en una firma gigante donde me tenga que trabajar hasta las 11 de la noche, donde no tenga horario de salida, donde los sábados me toque ir a terminar proyectos porque hay que entregarle al cliente o a la clienta el trabajo el lunes a primera hora. Me gusta gustar filtrar un poquito más que en su momento no lo hice, pero di con el trabajo con el que estoy en ese momento que me encanta. Nosotros somos una firma de paisajismo, de diseño y planeación urbana. Estamos ubicados en Orleans, que es una ciudad que llueve por montones, igual que en Bogotá, igual que en muchos lugares aquí en Colombia, que con cada aguacero la ciudad se inunda y en verdad una inundación es muy peligrosa para una ciudad, una inundación colapsa el tráfico, colapsa a las personas, o sea, es súper peligroso. Entonces hacemos mucho este trabajo de, con aguas lluvias, manejo de inundaciones. En este momento, con todo este tema del cambio climático, nos convertimos como un apoyo técnico a las ciudades y comunidades pequeñas de Estados Unidos en cómo adaptar las ciudades para que respondan mejor al cambio climático. Por ejemplo, el año pasado, en los últimos años, en el verano, los veranos han sido muy calurosos, especialmente en los estados del norte de Estados Unidos, que históricamente las temperaturas no han subido tanto, entonces las construcciones no están adaptadas climáticamente para resistir tanto calor, no en todas las casas hay aire acondicionado, entonces en verdad es muy peligroso porque las comunidades vulnerables, los adultos mayores o los niños que no regulan su temperatura, tienen que buscar resguardo en estos equipamientos de las comunidades como en bibliotecas, colegios públicos para resguardarse tanto de olas de calor como olas de frío. Entonces, servimos como apoyo técnico para ayudar a estas comunidades a saber qué hacer y cómo hacer que una ciudad sea más resiliente y responda a los desastres naturales.
que es como una forma súper linda de dar una vuelta, porque pues acá no lo abordamos, recuerden que es que estamos en tiempo express, pero Pilar, cuando tuvimos la entrevista, me contó que desde siempre fue súper apasionada a cómo los derechos humanos, ayuda a trabajar con las comunidades y es muy lindo ver cómo pueden de verdad encontrar su camino propio dentro de la arquitectura, explorar lugares, explorar espacios en donde sí están trabajando como los temas que los muevan mucho y que creo que es un trabajo súper importante que es súper ligado a trabajar y escuchar a las comunidades y pensar, ¿no? Porque seguramente tus propuestas no serían nada si no sabemos realmente cómo vive la comunidad, qué espacios usan, cómo, ¿no? Cómo es la realidad de las prácticas de las personas y creo que eso es algo muy lindo que requiere un montón de empatía. Sí, total. Entonces, y lo que acabas de decir, porque me adelanto solo a la sección de preguntas, pero en Instagram nos había llegado esta pregunta que es específicamente para ti y es cómo crees que se desempeñan los egresados en la línea de paisajismo en nuestro país. La verdad, yo en ese momento estoy un poquito desconectada de la realidad de nuestro país en cuanto al paisajismo. Yo siento que Colombia, siendo un país tan rico, lo que sabemos como en recursos naturales, este tema, la arquitectura, por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, son muy sensibles a la arquitectura y en verdad, por ejemplo, Medellín ha hecho muchos cambios por darse cuenta de que en verdad una buena planeación, una buena gestión arquitectónica hacen la diferencia. Eh, pero justo hace 2 semanas estaba viajé en bus de Barranquilla a Santa Marta y, o sea, verdad, hay mucho por hacer, hay comunidades en la periferia de las ciudades súper olvidadas con una necesidad de diseño y de intervención urgente, hay muchos lugares en nuestro país que no cuentan con sistema de acueducto, de alcantarillado, manejo de basuras y todo esto le compete tanto al ámbito de ingeniería como al ámbito de arquitectura como al ámbito de paisajismo. Y es algo que como país con tantos recursos que son tan delicados como es el medio ambiente, necesitan de una intervención urgente eh, para construir un país que sea sensible y que crezca, así como sabemos como pues Bogotá es una ciudad que ha crecido un poco planeada, pero un poco muy desordenada, y eso hace que una funcione o fracase, o sea, no hay que, Y hay muchas incluso ciudades, sí. sí, no, tienes toda la razón, pero me parece chévere tu invitación, como claro, en Bogotá hay muchas oportunidades, pero también, o sea, en Colombia, en las regiones. Y si no, em, ¿qué opinión tienes frente a eso, Alex? ¿Tú crees que hay oportunidades en las regiones? Sí, pues yo empecé a ver las oportunidades precisamente estando acá, dándome cuenta también de la realidad, pues yo soy de la costa Caribe, en donde también hay muchas zonas pues con mucha precariedad, en donde hay mucho por hacer y creo que en Colombia hay mucho todavía por construir, que pues precisamente se pueden aprender muchas cosas de países extranjeros que ya van más avanzados, pero en Colombia hay mucho por hacer y la planificación de las ciudades y el desarrollo es algo que pues deberíamos explotar porque precisamente tenemos toda esta riqueza y esta diversidad, pero falta desarrollarlo y pues como poder aplicarlo a nuestro contexto. Totalmente. Tú me contabas que luego empezaste a pensar en las posibilidades de hacer tus proyectos propios, pensando en aprovechar estas oportunidades, ¿no? ¿O cómo fue ese proceso para ti? Yo empecé un poco ahí como perdido, como tratando de ver cómo aportar de mi cuenta, porque al principio no era fácil como empezar un proyecto pues solo o conseguir tu primer cliente, que como muchas veces tú dices son tu familia, son tus contactos cercanos. Pero em, disculpa un momento. Tranqui. Pues si quieres, ya volvemos a esta pregunta. Le hago una pausa porque ya nos empiezan a llegar otras preguntas, entonces voy a volver
a Meme y de aquí también si quieren aportar Nicole y Pilar, pero hay una pregunta que nos va llegando, Ángela nos pregunta, y creo que esto en particular me lo mencionó Meme, ¿cómo conseguir trabajo en el exterior y cómo es el tema de la visa? Súper Bueno, fácil. sí, sí. Em, a ver, conseguir trabajo en el exterior, yo siento que es un reto porque, y un reto grande, o sea, porque yo siento que dentro de Colombia, de cierta manera, pues las personas tienen cierta idea de lo que uno hace porque están más familiarizadas de cierta manera con el programa. Por fuera, yo siento que es un poquito más, más difícil porque hay muchas cosas que entran en juego. Es como primero presentarte, contar tu historia, contar tú qué has aprendido y para qué eres bueno. Entonces, sí, a mí, por ejemplo, yo empecé como de cero, internet. Internet, entonces bolsas de empleo. En Australia las más famosas son Indeed y Seek. Entonces yo empecé literalmente con mi Excel, uno a uno. Aquí, bolsa de empleo, me interesa, venga, lo ponemos en mi Excel, me interesa, quiero aplicar. Y yo siento que algo que nos pasa a los diseñadores y a los arquitectos, que tal vez no le pasa a todas las carreras, siento yo, es que a nosotros nos toca preparar una hoja de vida, pero también un portafolio y los dos consumen mucho tiempo. O sea, yo siento que hay carreras, por ejemplo, mi mejor amiga, ella es administradora de empresas y ella obviamente con su hoja de vida divina, perfecta, y yo decía, claro, solamente la hoja de vida requiere una cantidad de trabajo impresionante. Ahora el portafolio aún más. El portafolio requiere mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Y pues no sé si este es el caso para todo el mundo, pero por ejemplo, cuando son temas tan complicados y tan delicados, también tiene uno que ser muy cuidadoso en la manera en cómo uno lo comunica en un segundo idioma. Pues porque para mí el inglés es mi segundo idioma. Entonces yo siento que eso es una carga de trabajo impresionante. O sea, se puede, pero siento que esas dos piezas son súper, súper importantes. Tu portafolio, tu hoja de vida y la entrevista es como súper, súper ganadora. O sea, una buena entrevista yo siento que ayuda muchísimo. Em, y temas de visa, bueno, el visado dependiendo de cada país. Yo en mi caso personal lo que hice fue, pues yo estaba en una visa de estudiante cuando me vine. Mi visa de estudiante me permitía trabajar tiempo completo. Y una vez me gradué, de cierta manera el programa que estudié me permitió acceder a una visa de trabajo, que es en la visa en la que estoy actualmente, que me permite trabajar tiempo completo hasta el próximo año. Y bueno, vamos a ver qué viene a partir del próximo año. No sé si eso responde a la pregunta, pero sí, yo siento que tres cosas muy, muy, muy fundamentales en la búsqueda de trabajo: una buena hoja de vida, un buen portafolio y, súper importante, una buena entrevista, como, y lo que decía Pilar ahorita. Pilar decía algo muy poderoso y es, no solamente somos desde la parte empresarial entrevistando a la persona que se presenta, es también ustedes, las personas que se presentan, cómo tú entrevistas a la persona que también te está entrevistando, porque tú también tienes que tantear, es ahí donde yo verdaderamente quiero estar. Y yo siento que eso fue algo que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho. Yo a mis jefes actuales, las personas con las que trabajo actualmente, yo les pregunté, descríbanme el equipo. Yo quiero saber con quién voy a trabajar, porque si yo me voy a hacer un compromiso donde yo voy a poner un montón de esfuerzo y de trabajo y de mi tiempo y de mi amor y todo, bien romántica, yo les decía, yo quiero saber quién es el equipo con el que voy a estar trabajando. Y yo siento que a ellos les gustó mucho eso, como que yo también tuviera como esa curiosidad de preguntar un poquito más allá y decir, oigan, cuéntenme ustedes también y hagámoslo como una conversación. Yo siento que las entrevistas en sí, las entrevistas ganadoras, son esas que son una conversación, no como preguntas y respuestas, sino como algo que es más como conversado, como, sí, eso creo yo. Pilar, Dime. ¿cómo piensas tú que es el proceso de buscar trabajo? Y también, paralelo, te hacen otra pregunta que es para ti y es, ¿cuál es el enfoque principal de tu trabajo como diseñadora en una empresa de arquitectura y paisaje y diseño y planeación urbana? ¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentas en ese campo? Ok. Eh,
arte, respondo primero a la entrevista, si lo que decía Remedios, en verdad una entrevista ganadora es una que sea muy conversada. eh, y no sé, en verdad a mí algo que me ha servido, que me sirvió hacer, aplicar 35 trabajos es que uno le va cogiendo como como la mañita, hacer entrevistas, porque es que uno se tiene que vender a uno mismo, y yo sé que eso suena, pues puede ser muy problemático, pero tú te estás vendiendo a ti mismo, y eso uno lo aprende haciendo entrevistas, entonces también hagan tantas entrevistas como parezca, y no sea una buena entrevista o una mala entrevista, de todo se aprende. Y ya lo que me decías de mi empresa, bueno, mi día a día, más o menos el trabajo, nosotros hacemos mucho diseño, por ejemplo, en este momento como yo estoy metida en todo este tema de GIS, de manejo de datos geográficos, es muy diseño informado en investigación, entonces investigamos y analizamos las ciudades o las comunidades con las que queremos trabajar, y todos esos datos nos van botando resultados como de cuáles son las problemáticas. Por ejemplo, analizamos Urban Heat Island, como la temperatura de la ciudad, de las comunidades donde hay focos de calor, donde hay focos en las comunidades de mala calidad de aire, de polución, donde falta cobertura vegetal, y así más o menos va informando qué necesitamos hacer y cómo deberíamos de enfocar el trabajo. Entonces, hago muy eso de analizar los datos. Yo me acuerdo en la universidad cuando vimos esta clase con Claudia Mejía de paisaje, que era muy eso, ¿no? Ver la ciudad desde arriba con un mapa y ver tú dónde puedes empezar a intervenir. ¿Qué más decía la pregunta, Valentina? Era eso, que Así. cuáles son esos como desafíos comunes que enfrentas, pero tranquila, ahorita volvemos. Esta es para Nicole. Nos preguntan, bueno, es para todos, pero yo se la voy a dirigir a Nicole ahí. ¿Cuáles creen que son las carreras del futuro en el exterior? Em, yo yo creo que son las carreras que tienen como la multidisciplinariedad metida en el fondo. O sea, yo creo que la innovación viene como de esa mezcla de disciplinas o esa capacidad o esa versatilidad de la gente de poder como cambiar, digamos, o apoyarse en una disciplina o en la otra o mezclarlas. Em, Obviamente creo que la tendencia muy grande está hacia como el tema bio y el tema como de inteligencia artificial, pero como en lo que más conozco, lo que más estoy viendo acá como carreras innovadoras, creo como es esa mezcla entre como la inteligencia con la búsqueda de la sostenibilidad mezclado o aplicado. Entonces, creo que desde la ciencia o desde la ingeniería se busca mucho como, como el uso de nuevos materiales, el uso de nuevas tecnologías que puedan como cambiar los sistemas y por ende como también volverlos un poco más circulares. Entonces creo que hacia allá van como las carreras del futuro. Súper. Sí, yo creo que además eso no sé, seguro es una pregunta importante, pero también, no sé, creo que desde el lugar que cada uno exploran, ven cómo responden a eso desde el futuro, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo Nicole, si bien nos enfrentamos a unos grandes retos como humanidad, ¿no? La sostenibilidad, eso se puede abordar desde los nuevos materiales y todo este nuevo campo que está apenas por explorar, hasta trabajando con las comunidades, como estaba contándonos Pilar, y eso también es otra forma de hacerle frente a la sostenibilidad desde pensar en las ciudades hasta entender como espacios en nuestra comunidad local, etcétera. Y esta pregunta, la siguiente pregunta, entonces, te la voy a hacer a ti, Alex, y es, Em, Juliana nos pregunta, en la carrera de arquitectura, ¿cómo hacen para trabajar en la oficina de algún profesor? Eh, ¿Cómo, cómo se hace eso? Y te la pego a otra, que este va para todos. ¿Cuánto impacto tiene el promedio al finalizar la carrera? eh, Vamos a pues preguntar. la primera pregunta, pues la verdad no fue algo como que yo planifiqué o que busqué, sino que fue algo que
que se dio y de pronto pues en el ideal también de Fernando, que es una aproximación muy teórica de la ciudad, pues de pronto encontró en mí como esa parte pues, con la que le interesaba trabajar, y de pronto así se dio el trabajo con él. Eh, y no sé qué impacto pueda tener finalmente el promedio. Yo creo que no debes como supeditarte a una nota o un sistema de calificación, sino más bien como centrarte en tus cualidades y en tus habilidades y lo que puedes hacer. Bueno, y hay una pausa comercial. Yo sé que ya estamos pasados 7 minuticos. Igual voy a alcanzar a hacer estas últimas preguntas, pero Remedios se tiene que ir. Recuerda, ella está en Australia, hagan el cruce de cuentas, ella apenas va a entrar. Nicole también está al otro lado. Pero Remedios sí que me había dicho que ya mismo tiene una reunión. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos de toda su experiencia. Ya saben, ella ahorita está súper centrada en la Si investigación. quieres, Trabajas con eh, una universidad, ¿no? si quieres, sí, si quieren, yo ahí le hago como la mini descripción y me despido Cierre. porque voy corriendo a una reunión. Es bien chistoso. Yo trabajo en Australia, pero actualmente estoy en Estados Unidos. Entonces mis horarios han estado locos, casi que le saco el corazón a Valentina ayer, mejor dicho. Yo qué estoy haciendo actualmente y digamos que yo siento que a mí me tomó un tiempo como encontrar qué era lo que yo verdaderamente quería hacer y algo que me hiciera feliz. Y me siento muy feliz. Yo estoy trabajando en investigación académica en la Universidad de Monash, investigación desde el diseño y trabajo en el laboratorio de diseño colaborativo para la salud. Entonces estoy tratando, sí. Entonces básicamente es eso. Muy interesante. Cuando tengan tiempo, si quieren, pues se meten en la página, nos echan un ojito. Y bueno, me tengo que despedir, voy corriendo a una reunión. Ha sido un gusto. Si alguien me quiere contactar, mi correo Uniandes está activo. Yo me meto de vez en cuando, entonces yo siento que yo soy la única Remedios que van a encontrar en el calendario Uniandes. Se lo juro, no creo que haya otra. Y bueno, nada, un abrazo a todos y gracias por la invitación. Espero que estén muy bien. Chaito. Chao, Remedios, gracias. Chao. No, Eh, y a los demás los puedo volver a traer a la segunda pregunta de qué tan importante creen ustedes que es el promedio al finalizar la carrera. Yo quiero agregar algo súper chiquito a la pregunta que le hiciste, Nicole, agregar a su respuesta a las carreras del futuro. Yo creo que algo Sí, súper importante es la carrera del futuro, es algo que la tecnología está enfocado en algo que la tecnología no puede resolver y es volver a lo sencillo. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y los proyectos que les proponemos a las comunidades son cosas tan sencillas como llenen el parque de árboles. O sea, eso les va a ayudar a mitigar los riesgos, a mejorar la temperatura ambiental, a mejorar la calidad de aire. Y son cosas que no se resuelven con tecnología, que no requieren ninguna nada, o sea, requieren es volver a lo más básico y volver como a lo que somos como humanos. Yo creo que eso también es en esta época de tanta tecnología y la inteligencia artificial que es súper válido y súper importante está eso por un lado y también por otro lado es volver a quienes somos como humanos y nosotros desde el diseño y la arquitectura, cómo volvemos a lo más básico para resolver todos estos desafíos a los que nos estamos enfrentando. totalmente. Yo creo que para responderte, vale, la otra pregunta, no es tanto el promedio lo que pesa, sino el trabajo que hay para mostrar. Porque pues Ujú. es más importante que nada para conseguir trabajo uno tiene que tener cosas para mostrar y si uno no tiene experiencia laboral, lo que tiene es el portafolio de proyectos de la universidad. Por ejemplo, en el caso de arquitectura y diseño, creo que el promedio, así como el número, no importa, también depende de dónde quiera aplicar uno y a qué. Obviamente hay maestrías, la mayoría te lo van a pedir y hay muchos trabajos que, digamos, les importa que uno diga me gradué con honores, esas cosas suman a la persona, eh, pero más que el promedio es ese portafolio que logren construir. Entonces creo que como que ese ejercicio de uno como estudiante, que no siempre es el más organizado, de armar un portafolio, de pulir los proyectos y como al final, después de entregarlos, incluirlos en el portafolio, como darles esa importancia, al final es lo que uno tiene como
para mostrar como persona o como profesional. Entonces, más que digamos un promedio en número, creo que importa es eso. Totalmente, y creo que eso es algo sumamente importante, especialmente a la hora de buscar trabajo, como lo decía Remedios, como lo decías tú, como lo decía Pilar, Alex también, y es mostrar experiencia, ¿no? Alex tenía una experiencia en el Observatorio de Vivienda y eso fue lo que llamó la atención de Fernando en la carrera cuando lo contrató para temas de vivienda. Y es como eso que haces se muestra y eso es la parte también de pulir la hoja de vida y pulir los 35 hojas de vida que uno envía, pues también es pensar como a qué estoy enviando y qué proyectos de mi portafolio decido mostrar para este y para otro. Eso es algo que siempre digo que ustedes, algo que les da mucho miedo es que los estudiantes son como, tengo muchos proyectos de muchas cosas, pero no soy experto en nada. Y al contrario, yo diría, aprovechen esa flexibilidad porque cuando se van a presentar a un trabajo, pues escogen 2 o 3 proyectos que tengan que ver con ese tema y ese trabajo y los demás los guardan y en cambio si mañana quieren irse a otra línea, simplemente cambian de proyectos y se van por otra línea y no están atados y nunca es tiempo que perdieron. Tener esos proyectos robustos es lo que cuenta. Estoy súper de acuerdo con Nicole. Creo que más que mostrar si tuve una nota X en una clase es qué proyecto hice y qué puedo mostrar. ¿Sabes de biodiseño? Sí, hice un proyecto en biodiseño, ¿no? Como que esa es, creo que más la puerta de entrada. Y la última pregunta es para Pilar y Alex y es, ¿qué habilidades recomiendan desarrollar en la arquitectura para el campo laboral? Chan, chan, chan. Mm, Bueno, a mí me gustaría empezar a responder esa pregunta Dale. porque fue que yo empecé a descubrir ya casi que al final de la carrera y fue, bueno, primero Pilar mencionó algo importante que es como las capacidades técnicas que uno tiene de diseño, de expresión de dibujo, como en algunos softwares, pero también es importante pues la parte de entender un reto de diseño y poder crear una solución asertiva para esa persona. Entonces, como que al entender esa persona, al entender el entorno y poder hacer esa solución, diseñarla, yo creo que ahí está la clave para desarrollar un buen proyecto y un buen diseño. Súper importante también confiar en esas cosas que parecen menores, pero para nada lo son. También creo una capacidad de análisis, como que si te preguntan como, bueno, ¿y tu decisión en qué la basaste? Pues uno saber explicar, no, mira, es que todas estas variables, sí, saber tener un problema y analizarlo y dar una solución basada en buenos fundamentos es súper importante. Y otra cosa que yo aprendí en la universidad es aprender uno a resolver las cosas como sea. O sea, en verdad, y también me di cuenta cuando hice mi maestría en Estados Unidos, y era que nosotros, los latinoamericanos, en verdad nos tiraban al agua y uno solucionaba los problemas como fuera, solucionaba el reto, el proyecto, lo que fuera, de lo que sabía, o sea, saber usar todas esas herramientas que los profesores, las profesoras y las clases te dan y saber aplicarlas, como que empezar a unir los puntos, que también va muy de la mano como capacidad de análisis. Total. Y eso es algo muy cierto y es aprender a responder a los retos. Como que eso es algo difícil, pero hay que sentirse cómodos con la incertidumbre. O sea, como nos contó Alex, si estoy liderando un proyecto y me enfrento a X normativa legal que de pronto no sé, pues me siento, la leo, aprendo, como que no pasa nada. No tenemos que saberla todas, pero sí estar dispuestos a saber dónde necesito aprender, en qué cosas sí sé, qué cosas sí confío. Yo creo que es un poquito como el juego de lo que se trata, de ir navegando esas cosas. Ya nos hemos pasado un poquito el tiempo, entonces pues ya me voy a despedir y dejar a todos, pero no sin antes preguntar a Nicole que nos cuentes qué es tu emprendimiento. Nos quedamos con la duda. Yo, yo sé que eso es por estudio, pero no sé si los demás saben. Pues bueno, vale, gracias. Se me olvidó contarles un poquito sobre Espora.
Espora empezó hace 2 años como un estudio de diseño, pero enfocado principalmente en biodiseño y en materiales sostenibles. Y principalmente lo que hacemos es trabajar con desperdicios orgánicos locales que recogemos en Colombia y inoculamos las raíces del micelio, o sea, crecemos un hongo que funciona como un pegante para este desperdicio orgánico y hacemos materiales para construcción, diseño de interiores y empaques. Entonces, la línea de empaques es materiales de un solo uso que se descomponen son como compostables en la casa en menos de 40 días. Y tenemos otra rama que es los materiales ya de como más largo uso, que son los de construcción y diseño de interiores, que pues duran muchos años. Y es un material muy lindo porque es resistente al agua, al fuego, insula el sonido y es muy parecido en propiedades al icopor. Entonces es súper interesante, es muy nuevo, entonces digamos que llevamos un tiempo desarrollando la tecnología para poder aplicarla y ya estamos como escalando esa producción para poder pues generar ventas y entrar a diferentes mercados en Colombia. Entonces eso es como lo que hacemos un poco, pero también es un estudio de diseño que busca como traer esa como consultoría o ese apoyo tanto a compañías que quieren ser más sostenibles y más circulares, como compañías que tienen desperdicios y no saben qué hacer con eso. Bueno, espectacular. Ahí ya saben, Pilar, Alex, si necesitan materiales sostenibles, ahí pueden cruzar. Si alguno de los que están acá les interesa ese tema, pueden preguntarle a Nicole si alguien está súper interesado en los temas también de planeación y trabajo con comunidades. Pueden consultar a Pilar. Y Alex, que creo que se le fue la señal en el último segundo, pero acá estamos, Alex. También sé que Alex está dispuesto. Me quedé con las ganas de preguntarle sobre su práctica artística. Acá les cuento porque él me lo alcanzó a contar durante la preentrevista. Y es que mientras toda su práctica arquitectónica, el paralelo no ha abandonado como una pasión por la fotografía y una mirada como muy particular que le da a él su formación arquitectónica, la forma en cómo aproxima entender como espacios, espacio público, personas recorriendo y habitando los espacios y el aplicado sin que sea, digamos, de forma como profesional o de forma como que ese sea su trabajo principal, si ha participado en concursos, ha ganado muchos concursos, ha ganado premios y lo han expuesto y lo han resaltado, como les conté, en publicaciones incluso como Vogue Italia por sus fotografías. Entonces también busquen sus fotos, les recomiendo. Y además lo que más recomiendo de eso es como no renuncien a sus cosas que les gustan y que les interesan, ¿no? Como no están en contravía por más que pareciera, nosotros somos personas compuestas de muchos intereses y muchas cosas y eso está súper bien, siempre poder ser personas que tengan muchos intereses y muchos caminos. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes que se conectaron y tuvieron la oportunidad acá de preguntar directamente a nuestros invitados sus dudas. Los demás que lo ven en retransmisión, pues les tocará ya buscarlos directamente para hacerles sus preguntas. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Pilar. También a Remedios y a Alex, que Alex de pronto Zoom lo sacó, pero Remedios que se tuvo que ir temprano. De verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y compartir su experiencia tan honestamente y sus aprendizajes. Gracias a ti, Vale. Y bueno, acá estamos para lo que necesiten, ayudar, contactar, apoyar a los estudiantes, como sea. Así que muchas gracias, Vale, por el espacio. Y vale, muchas Espectacular. gracias. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Ahí en Instagram estaban etiquetados ustedes en el post de ArcDis, están etiquetados, entonces no sé, por ahí escríbenlos, los buscan en la base de datos de Uniandes, como dijo Remedios, ustedes verán, sean recursivos. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Chao. Chao.